Un hombre está arrodillado sobre el suelo de piedra. Sus brazos están encadenados con grilletes de hierro, el rostro cubierto de sudor, los ojos dilatados por un terror absoluto. Frente a él, un caldero gigantesco hierve con un brillo dorado que, a primera vista, podría parecer hermoso. Pero no es belleza, es una sentencia de muerte. Dentro de ese caldero no hay agua, ni aceite. Hay oro. Oro derretido, hirviendo a más de 1000 grados. El sonido es metálico, grave, pesado. Soldados lo sujetan por los hombros, mientras otros traen una especie de tubo de bronce. Ese hombre, ahora rendido y humillado, no es un hombre cualquiera. Es un rey. Uno de los hombres más ricos de toda Roma. Pero su riqueza no lo salvó. Fue precisamente lo que lo condenó. Sin juicio. Sin perdón. El tubo es colocado contra sus labios, y entonces comienza el horror. El oro derretido empieza a deslizarse lentamente por su garganta. Al calorie es indescriptible. Los tejidos internos se queman desde dentro hacia afuera. Pero él no grita. No puede. Su grito está atrapado, ahogado por el metal ardiente que lo consume todo. Una muerte silenciosa. Implacable. Parece una leyenda, pero es historia real. Una ejecución tan simbólica como monstruosa. Y la pregunta que atraviesa el tiempo es inevitable. ¿Por qué alguien sería cocido vivo en oro? ¿Y quién sería capaz de ordenar un castigo tan cruel? Lo que acabas de ver no es una excepción. Es un mensaje. La muerte de Marco Licinio Craso fue un espectáculo diseñado para impactar, humillar y marcar la historia con fuego y oro. Pero lo que casi nadie percibe es el simbolismo detrás de esa ejecución. Craso era considerado el hombre más rico de Roma. Un banquero, un especulador, un hombre que acumuló fortunas mientras la ciudad ardía en crisis y guerras. Para muchos, él era el símbolo supremo de la avaricia romana. Así que, cuando intentó conquistar el Imperio Parto, un territorio lejano, misterioso y peligrosamente bien defendido, lo que encontró no fue solo una derrota militar. Fue un castigo moral. La ejecución de Craso con oro derretido no fue una tortura aleatoria. Fue una metáfora cruel. Un castigo calculado. Era como si el enemigo dijera, ¿querías tanto oro? Entonces muere por él. No es solo una muerte, es un mensaje. Un mensaje para todos los imperios que confunden ambición con derecho, poder con inmunidad. Y por eso esta historia todavía nos persigue. Porque nos obliga a preguntar, ¿cuánto vale la vida de un rey? ¿Cuánto vale la arrogancia de un imperio? Y cuando el oro se convierte en veneno, ¿quién sostiene la copa? La muerte de Craso fue, sin duda, la más cara de la historia. No por el costo del metal, sino por el precio de su propia soberbia. Y esto, es solo el comienzo. Todo comenzó con un deseo. No de gloria. No de justicia. Sino de poder. Marco Licinio Craso ya era uno de los hombres más ricos del mundo antiguo. Pero, para él, eso no era suficiente. Mientras Julio César ganaba fama en las guerras de la Galia, y Pompeyo era celebrado como héroe de la República, Craso quería algo que lo pusiera por encima de los dos. Algo que quedara registrado en la eternidad. Y fue entonces cuando cometió el mayor error de su vida, decidió invadir el Imperio Parto. Los consejeros lo alertaron. Los generales veteranos dudaron. Pero Craso estaba ciego. No era un estratega. Era un financista. Un coleccionista de propiedades y monedas, no de victorias militares. Aún así, reunió un ejército colosal, marchó hacia el este y cruzó los límites del Imperio Romano con la arrogancia de quien creía que todo podía comprarse, hasta la victoria. ¿El problema? Lo que encontró al otro lado no era un pueblo bárbaro. Era un imperio refinado, con una caballería mortal y un arte de guerra milenario. Y allí, en el desierto de Carras, bajo un sol implacable y rodeado de enemigos invisibles, la ambición de Craso comenzó a deshacerse como arena entre los dedos. Cada paso que daba, se acercaba no a una corona, sino a un castigo que ningún oro podría evitar. Cuando Craso y su ejército creían estar a punto de aplastar el Imperio Parto, no imaginaban al enemigo que los esperaba, silencioso, mortal y casi invisible. Los arqueros partos eran maestros de la guerra de guerrillas, jinetes fantasma que surgían de la nada, lanzando flechas con precisión letal antes de desaparecer en la vastedad del desierto. Su táctica era cruel e implacable, ataques rápidos, fugas aún más veloces. Usaban caballos ligeros y ágiles, capaces de correr a alta velocidad y girar en ángulos imposibles. Mientras el ejército romano se movía lento,
pesado por armaduras y equipos, los partos cazaban a sus presas como sombras. Lo que parecía una batalla convencional se convirtió en una pesadilla para Craso. Sus tropas eran atacadas por todos lados, sin poder responder efectivamente. La desorientación y el cansancio comenzaron a apoderarse de los soldados, mientras las flechas, que parecían invisibles, atravesaban escudos y armaduras. Era una trampa perfecta, diseñada para destruir no solo al ejército, sino también la esperanza y el espíritu de los romanos. Los jinetes fantasma no buscaban un enfrentamiento directo, querían agotar, humillar, al final, capturar al hombre más poderoso que se atrevió a invadir sus tierras. Después de semanas de desgaste, hambre y emboscadas constantes, el poderoso ejército romano finalmente sucumbió ante las fuerzas partas. Lo que debía ser una campaña gloriosa se convirtió en una tragedia vergonzosa. El sueño de Craso de conquistar Oriente y superar a sus rivales se transformó en una pesadilla. En la batalla de Carras, bajo un sol implacable y un cielo que parecía conspirar en su contra, las legiones romanas fueron rodeadas, aisladas y masacradas por las flechas implacables y la caballería veloz de los partos. Muchos soldados murieron, otros fueron capturados, y la moral quedó destrozada. Craso, el hombre que creía que podía comprarlo todo, vio cómo su imperio personal se desmoronaba ante sus ojos. La derrota no fue solo militar, sino simbólica, la humillación de Roma reflejada en la caída de uno de sus hombres más poderosos. ¿El precio? La propia vida de Craso. La historia no olvidó este capítulo, y la lección resuena hasta hoy. La arrogancia tiene un precio que ni todo el oro puede pagar. Tras la derrota aplastante, Craso no escapó del destino cruel que lo esperaba. Mientras sus soldados huían o eran muertos, él fue capturado por los partos, que no veían solo a un enemigo vencido, sino una oportunidad para enviar un mensaje histórico. Prendido y humillado, Craso fue llevado a la corte parto, donde su futuro sería decidido. No se trataba solo de capturar a un general romano. Era capturar la arrogancia, el símbolo del poder romano que se creía invencible. Los partos sabían que un destino cruel para Craso tendría más impacto que una simple ejecución en el campo de batalla. Planeaban algo que resonaría por siglos. Mientras Craso era llevado atado, sus últimas esperanzas se marchitaban. A cada paso, el peso de la derrota se hacía más pesado. Y lo que venía no sería un final común, sino un castigo legendario, donde el oro que tanto codiciaba sería la propia prisión de su muerte. El imperio parto no quería simplemente eliminar a Craso. Querían convertir su muerte en un mensaje para el mundo. Para ello, eligieron un castigo que tocara el punto más sensible de su alma, la codicia. Durante toda su vida, Craso acumuló riquezas, explotó tragedias para comprar propiedades, trató vidas humanas como simples cifras en su balanza de oro. Ahora, el oro que tanto amaba sería su maldición final. La sentencia fue clara. No sería por espada, ni por flecha. Sería con el símbolo máximo de su obsesión, oro derretido. Los partos, fríos y ceremoniales, prepararon el ritual. Un enorme caldero fue calentado hasta convertirse en un mar burbujeante de metal líquido. El brillo no era de riqueza, era de condena. Craso fue obligado a mirar, a oler, a sentir el calor ascendiendo mientras sus verdugos lo observaban en silencio. No se pronunció palabra alguna. No se ofreció misericordia. La venganza fue lenta, simbólica y absoluta. En ese momento, el hombre más rico de Roma no valía más que el peso del oro que lo quemaría vivo. Craso no tuvo el alivio rápido de una muerte por espada. Fue atado, inmovilizado y forzado a tragar su propia obsesión, literalmente. Los relatos, aunque envueltos en misterio y posible exageración, afirman que los partos vertieron oro derretido por la garganta de Craso, haciendo que cada gota quemara no solo su carne, sino también su historia. No hubo gritos. Solo el sonido de la piel resquebrajándose, el olor de carne quemada mezclado con metal hirviendo. El oro, símbolo de poder y gloria, se convirtió en veneno. Fue el final más cruel para el hombre más rico de la antigua Roma, una muerte que no solo transmitía dolor, sino juicio. Un castigo público para ese tipo de ambición que lo devora todo a su paso. El cuerpo de Craso, irreconocible, fue dejado como ofrenda a la vergüenza romana. No como un héroe derrotado, sino como un ejemplo de lo que ocurre cuando la sed de poder sobrepasa todos los límites morales. Los partos no mataron solo a un hombre. Mataron un ideal, y lo hicieron con el fuego del mismo oro que él tanto amaba. Para los romanos, morir en batalla era un honor. Ser capturado,
torturado y ejecutado de forma ritual por enemigos orientales, era la vergüenza suprema. Pero los partos aún no habían terminado. La muerte de Craso fue solo el comienzo de una humillación cuidadosamente planeada. Su cuerpo, ya desfigurado y marcado por la tortura dorada, fue llevado como trofeo. No hubo ceremonia fúnebre. No hubo marcha romana. No hubo gloria. Solo escarnio. Los partos, en un acto de burla cruel, enviaron su cabeza y su mano derecha, símbolos de su liderazgo y su codicia, como regalo para el rey armenio aliado. Pero no bastaba con entregarlos como simples restos humanos. La cabeza de Craso fue utilizada como utilería en una obra de teatro local, reemplazando la cabeza de un personaje mitológico en escena. El público aplaudió, rió, se emocionó, sin saber que aquel objeto era, literalmente, el final de uno de los hombres más poderosos de Roma. Craso, que vivió por la gloria y la riqueza, terminó como una broma. No fue recordado como mártir, sino como advertencia. Su muerte se convirtió en espectáculo. Y su cuerpo, en símbolo de la ruina de quien osa creerse más grande que el destino. La noticia llegó a Roma como un golpe seco en el pecho de la República. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de su época, el triunviro que gobernaba junto a César y Pompeyo, había sido capturado, ejecutado y humillado de manera grotesca. Pero no era solo la muerte lo que causaba asombro, sino el modo en que había muerto. El Senado guardó silencio. No se cubrieron las estatuas. No se otorgó ninguna gloria. Craso no murió como un héroe. Murió como símbolo de la arrogancia romana frente al Oriente. Sus aliados intentaron ocultar los detalles más macabros, pero los rumores corrían por las tabernas y callejones, oro derretido, en la garganta. La cabeza, en una obra de teatro. Para un imperio que se veía a sí mismo como eterno e invencible, aquello fue un choque de realidad. Roma no solo perdió a un general, sino que vio su imagen herida. Por primera vez en mucho tiempo, los romanos sintieron miedo. Temían a los partos. Temían al Oriente. Y, más profundamente, temían que la propia Roma pudiera sangrar. La muerte de Craso no paralizó al imperio, pero sembró una herida invisible, una grieta en la máscara de invencibilidad. Y allí comenzaba un nuevo capítulo, donde cada decisión estaría marcada por el recuerdo de ese final dorado y cruel. A pesar del silencio oficial, la historia de la muerte de Craso no desapareció. Al contrario, se enraizó en las sombras de la memoria colectiva, transformándose en leyenda y advertencia. El oro que lo mató pasó a ser símbolo no solo de riqueza, sino de arrogancia fatal. Poetas, oradores e incluso enemigos usaron esta historia para recordar que el poder tiene un precio y que la codicia puede llevar hasta a los más grandes a la ruina. La ejecución cruel se convirtió en tema de canciones sombrías y dramatizaciones secretas, extendiéndose por los mercados y tabernas de la antigua Roma y más allá. Pero, más que eso, la leyenda sirvió como un espejo para todos los que buscaban poder y gloria, una advertencia de que el destino puede ser tan implacable como un caldero de oro hirviente. Craso se convirtió en algo más que un hombre muerto, se volvió una historia viva de alerta, resonando hasta nuestros días. La ejecución brutal de Marco Craso fue más que una simple venganza personal, fue una demostración de poder de los partos que resonaría por siglos. Al castigar con oro fundido al hombre que simbolizaba la codicia romana, los partos enviaron un mensaje claro: ningún conquistador romano es invencible, y la arrogancia frente al Oriente tendría su precio. Esta venganza se convirtió en una advertencia no solo para Roma, sino para todos los futuros imperios que osaran desafiar el equilibrio de poder en la región. Los partos demostraron que la justicia puede ser cruel, lenta e implacable. La historia de la sentencia dorada de Craso atravesó generaciones, inspirando miedo y respeto. Hasta hoy, su muerte es recordada como un ejemplo extremo de las consecuencias de la ambición desmedida, un recordatorio eterno del poder que reside no solo en las armas, sino en la psicología de la venganza. Si esta historia brutal te impactó y quieres conocer más secretos oscuros de la historia que pocos se atreven a contar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perder ninguna revelación y dejar tu like para mostrar que quieres más contenido como este. Comparte este vídeo con tus amigos que aman las historias impactantes. Juntos, vamos a descubrir los misterios que el tiempo quiso esconder. Hasta el próximo vídeo.